Amada iglesia, buenos días, que el Señor nos bendiga grandemente. Una vez más con ustedes, hoy día estamos martes, 1 de septiembre. Hemos empezado esta semana hablando acerca del triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo nos hace más que vencedores. El triunfo de Cristo nos hace que nosotros nos sintamos orgullosos, que nos gloriemos en nuestro Salvador, en que Él venció a la muerte y con ello nos hace a nosotros vencedores. Así que no hay momento para sentirse triste, desanimado, sino levantemos nuestra cabeza, alcemos nuestras manos como aprendimos la semana pasada, levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hoy día martes 1 de septiembre arrancamos una nueva semana teniendo esta idea: si Cristo venció, nosotros venceremos. La muerte de Cristo fue un triunfo. Por eso nos gloriamos en la cruz de Cristo. La pregunta es: ¿en qué sentido fue la muerte de Cristo un gran triunfo? Pedro nos enseña tres cosas importantes que podemos ver en esta mañana. En primer lugar, Cristo triunfó sobre el pecado. Recordemos que desde el pecado de Adán y Eva, la raza humana ha vivido bajo el dominio del pecado, destruyendo vidas, separándonos de Dios, trayendo juicio y condenación. Cristo murió por los pecados. Usted puede leer en casa en 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La pregunta es: ¿cuál fue el resultado de este triunfo sobre el pecado? En primer lugar, amados hermanos, Él condenó al pecado. La palabra condenar significa sentenciar. En Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amados hermanos, el mayor triunfo que podemos tener ahora es que Cristo condenó al pecado. La raíz de todos los problemas y las dificultades es el pecado, amado hermano. Quizás tú has estado alejado de Dios. Quizás tú has estado desanimado por causa del pecado, porque te sientes culpable muchas veces. Déjame decirte en esta mañana que Cristo condenó al pecado y te ha hecho verdaderamente libre. En segundo lugar, rompió el yugo del pecado. Sabiendo esto, en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una de las cosas, amados hermanos, que trae las enfermedades, que trae el desánimo espiritual, es justamente el pecado. Déjame decirte en esta mañana que Cristo rompió el yugo del pecado. Y cuando hablamos de yugo, hablamos, amados hermanos, de todo lo que te está atando, de lo difícil que te es dejar el pecado. Muchas veces no podemos dejar la mentira, el engaño, las malas palabras, entre otras cosas. Cristo nos ayudó. Cristo rompió el yugo del pecado y con ello nos ha hecho más que vencedores. En último lugar, uno de los resultados también que Cristo venció al pecado fue que Él nos limpió del pecado. En 1 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. También dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para limpiarnos de toda maldad.
Amado hermano, una de las cosas que tenemos que reflexionar en esta mañana es: ¿cuál es la causa de tu derrota y caída? ¿Cuál es la causa? La principal causa es el pecado. Es el pecado que muchas veces está en nuestras vidas. El pecado nos ata, el pecado muchas veces causa desánimo en nuestras vidas. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, levántate ahí donde estás. Renueva tus fuerzas, porque tu Salvador ha venido justamente para salvarte. Y te ha liberado del yugo del pecado, de la opresión del pecado, de la acusación del diablo, para que renueves tus fuerzas y seas libre en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, haz una oración al Señor. Reconoce tu pecado. Levanta tus manos y dile: Señor, tú me has libertado. La Biblia dice: si Jesucristo es libertad, seré verdaderamente libres. Recuerda, Jesucristo venció al pecado y te ha hecho más que vencedor. En el nombre de Jesús. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.